Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en una de las relaciones más enigmáticas y profundas de la historia de la música. Un vínculo que durante décadas fue susurrado y nunca explicado del todo. Esta es la historia real que une a Diana Ross y Michael Jackson. Contada sin mitos, sin exageraciones y con los hechos que finalmente empiezan a encajar. En el mundo del espectáculo existen amistades, alianzas estratégicas y relaciones creadas para las cámaras. Pero lo que ocurrió entre Diana Ross y Michael Jackson no encaja en ninguna de esas categorías. Fue una conexión silenciosa, prolongada en el tiempo y marcada por una intensidad emocional que desbordaba cualquier definición pública. Todo comenzó a finales de la década de los 60. Cuando Michael Jackson no era aún el rey del pop, ni un icono cultural, ni una figura rodeada de misterio. Era solo un niño de 9 años, extraordinariamente talentoso, pero también tímido, observador y vulnerable, arrojado demasiado pronto a un mundo de adultos que avanzaba a una velocidad brutal. En ese escenario apareció Diana Ross, una mujer que no solo dominaba los escenarios, sino también los códigos invisibles del estrellato. En 1969, los Jackson 5 firmaron con Motown Records, el sello más poderoso de la música afroamericana de la época. Detrás de esa firma estaba Berry Gordy, fundador del imperio Motown, quien apostó por el grupo tras ver una grabación enviada por Bobby Taylor. Sin embargo, la historia que el público escuchó fue otra. Motown decidió construir un relato más atractivo. Uno en el que Diana Ross aparecía como la figura que había descubierto personalmente a los Jackson 5 y los había llevado de la mano hacia la fama. Ese relato no era completamente exacto, pero funcionó. El primer álbum del grupo fue presentado bajo el título Diana Ross Presents the Jackson 5. Una jugada de marketing calculada para transferir su prestigio a los jóvenes talentos. Para la industria era una estrategia. Para Michael Jackson, fue algo mucho más profundo. Desde el primer momento, Michael aceptó esa narrativa como una verdad emocional. En su mente infantil, Diana Ross no solo lo estaba presentando al mundo, lo estaba rescatando. Ella representaba estabilidad, éxito, elegancia y control, todo aquello que él sentía que aún no poseía. Mientras los adultos a su alrededor hablaban de contratos y giras, Michael observaba a Diana con una devoción silenciosa, casi reverencial. Cuando la familia Jackson se mudó a Los Ángeles, el vínculo se fortaleció. Michael comenzó a visitar con frecuencia la casa de Diana Ross en Hollywood Hills. Un espacio que para él se convirtió en un refugio. No iba allí para jugar como otros niños de su edad. Iba para mirar, aprender y absorber cada detalle. Diana Ross no era solo una cantante exitosa, era una arquitecta de su propia imagen. Ensayaba cada movimiento, controlaba cada gesto, cuidaba cada palabra frente a la prensa. Michael observaba cómo se colocaban las luces, cómo se elegían los ángulos de cámara, cómo una sonrisa podía transformarse en una herramienta de poder. Años más tarde confesaría que fue ella quien le enseñó a comportarse como una estrella antes incluso de sentirse una. En 1971, cuando Michael comenzó su carrera en solitario, el respaldo de Diana Ross fue evidente. Su primera gran aparición televisiva no ocurrió junto a sus hermanos, sino en un especial en horario estelar protagonizado por ella. Allí interpretó Got to Be There con una seguridad que sorprendió al público. Lo que nadie vio fue el trabajo previo, las conversaciones privadas y la preparación paciente con la que Diana lo ayudó a enfrentarse a ese momento. En entrevistas de esa época, Diana Ross hablaba de Michael como si fuera un hijo o un hermano menor. Decía que la admiraba profundamente y que intentaba ser un buen ejemplo para él. La prensa adoró esa imagen. La diva consolidada guiando al niño prodigio hacia la luz del éxito. Era una historia perfecta para los titulares.
Pero detrás de esa narrativa pública, los sentimientos de Michael comenzaron a evolucionar en silencio. Su admiración se volvió más intensa, más personal y más difícil de clasificar. No se trataba solo de gratitud o respeto profesional. Memorizaba sus gestos, imitaba su forma de hablar, observaba cómo giraba la cabeza en el escenario, la seguía con una atención que iba más allá de lo normal. Jermaine Jackson, su hermano mayor, lo confirmaría años después. Según él, Michael veneraba a Diana Ross y la veía como algo más que una figura familiar. Mientras el público asumía que su relación era casi fraternal, quienes convivían con Michael percibían una conexión mucho más compleja, tácita y emocionalmente cargada. A finales de los años 70, Michael ya no era solo el niño de los Jackson 5, buscaba desesperadamente romper con esa imagen y construir su propia identidad como artista adulto. Fue en ese contexto cuando apareció The Wiz, una reinterpretación afroamericana del Mago de Oz. Para Michael, el proyecto representaba una oportunidad profesional crucial, pero había otra razón, mucho más personal, que lo empujaba a aceptar el papel. Diana Ross interpretaría a Dorothy. Compartirían escenas, jornadas de rodaje y espacios creativos de una forma que nunca antes había ocurrido. Lo que comenzó como un reencuentro profesional pronto se convirtió en el inicio de una etapa decisiva en sus vidas. Una que marcaría un antes y un después en la historia que ambos eligieron no contar. Gracias por ver este video y por acompañarnos hasta aquí. Si te interesa conocer las historias reales que se esconden detrás de las grandes leyendas, suscríbete al canal y apóyanos para seguir creando contenido como este. Lo que sucedería a partir de ese rodaje no fue un escándalo público ni un romance diseñado para los medios. Fue algo mucho más íntimo, más silencioso y, precisamente por eso, más difícil de ignorar. En el siguiente tramo de esta historia, las fronteras entre lo profesional y lo personal comenzarían a desdibujarse de una forma irreversible. El rodaje de The Wiz en 1978 no fue simplemente un proyecto cinematográfico más. Para Michael Jackson representó una ruptura simbólica con su pasado como estrella infantil y, al mismo tiempo, una inmersión total en un mundo emocional que hasta entonces solo había experimentado desde la distancia. Por primera vez, no estaba siguiendo a Diana Ross desde lejos. Ahora compartía con ella el mismo espacio creativo, el mismo ritmo diario y una intimidad que no dependía de escenarios ni reflectores. El rodaje se desarrolló en Nueva York, una ciudad que imponía su propio pulso, lejos del control de Hollywood y de la vigilancia constante de Los Ángeles. La mayoría del elenco y del equipo se alojaba en hoteles, siguiendo la rutina habitual de cualquier producción de gran presupuesto. Michael, sin embargo, tomó una decisión diferente. Alquiló un apartamento, buscando un entorno más privado, más silencioso, donde pudiera escapar de la presión constante del set. Lo inesperado fue la decisión de Diana Ross. Contra toda previsión, eligió mudarse con él durante el rodaje. No había asistentes personales, no había representantes, no había cámaras ni periodistas. Solo dos artistas compartiendo un espacio cotidiano, lejos de las narrativas oficiales que la industria había construido alrededor de ellos durante años. Nadie supo exactamente qué ocurrió dentro de ese apartamento. Ni Michael ni Diana hablaron jamás del tema en entrevistas. Pero quienes trabajaban en la producción comenzaron a notar cambios imposibles de ignorar. Llegaban juntos al set. Se marchaban juntos, compartían comidas y se aislaban del resto del equipo en los descansos. No era un comportamiento escandaloso, pero sí llamativamente distinto. Diana dejó de llamar a Michael por su nombre. Lo llamaba bebé, una palabra cargada de ternura que no pasaba desapercibida para quienes los rodeaban. Michael, conocido por su timidez extrema, parecía relajado.
confiado y emocionalmente estable cuando estaba cerca de ella. Su lenguaje corporal cambiaba. Sonreía más, hablaba con mayor seguridad y se mostraba menos retraído. Las especulaciones comenzaron a circular entre maquilladores, técnicos de iluminación y asistentes de producción. No eran rumores diseñados para la prensa, sino comentarios en voz baja, intercambios breves entre personas que observaban una dinámica distinta. Había algo más que una colaboración profesional, algo que nadie se atrevía a definir abiertamente. La relación no era ostentosa ni diseñada para atraer atención. No había gestos exagerados ni demostraciones públicas. Precisamente por eso resultaba tan intensa. Era una intimidad protegida, construida lejos del espectáculo, sostenida por la rutina diaria y por una confianza mutua que no necesitaba ser explicada. Para Michael, esta etapa fue crucial. Acababa de cumplir 20 años. Ya no era un niño, pero tampoco se sentía plenamente adulto. Estaba atrapado entre la imagen que el público tenía de él y la persona que intentaba descubrir en privado. La transición era dolorosa, confusa y solitaria. En Diana Ross encontró algo que no tenía en ningún otro lugar. Ella ya había recorrido ese camino. Había sobrevivido a la fama, a la presión mediática y a las expectativas imposibles. Su presencia le ofrecía una estabilidad emocional que Michael no encontraba ni en su familia ni en su entorno profesional. Con ella no necesitaba actuar. Durante los momentos de descanso, Michael comenzó a compartir con Diana ideas musicales que aún no habían visto la luz. Le mostraba maquetas, fragmentos de canciones, bocetos sonoros de lo que más tarde se convertiría en Off the Wall. No eran reuniones de trabajo. Eran momentos de vulnerabilidad creativa. Diana escuchaba con atención, opinaba, sugería, señalaba matices que solo alguien con su experiencia podía detectar. Michael confiaba en su criterio, pero sobre todo confiaba en su sensibilidad. Por primera vez, no componía para cumplir expectativas externas, sino para expresar lo que sentía internamente. Las personas cercanas a Michael notaron un cambio progresivo. Se volvió más introspectivo. En público mantenía la sonrisa habitual, pero en privado parecía más sereno, más centrado. Según un antiguo asistente, fue la primera vez que lo vieron amar sin tener que interpretar un papel. No había máscaras, no había coreografías emocionales. Diana Ross nunca respondió a los rumores. Michael Jackson tampoco, pero su silencio era más elocuente que cualquier desmentido. Ambos parecían proteger algo que comprendían perfectamente, pero que sabían que no podía ser explicado sin romper su delicado equilibrio. No hubo fotografías filtradas, no hubo titulares sensacionalistas, no hubo confesiones públicas, solo recuerdos compartidos y una conexión que no necesitaba ser nombrada para existir. Sin embargo, esa calma no podía durar para siempre. A principios de los años 80, el destino de Michael Jackson estaba a punto de cambiar de forma irreversible. La fama que se avecinaba no solo transformaría su carrera, sino también la manera en que el mundo observaría cada uno de sus sentimientos. Y en medio de esa transformación, una pregunta que había permanecido en silencio durante años estaba a punto de ser pronunciada en voz alta. Para 1982, Michael Jackson se encontraba al borde de una transformación histórica. Ya no era simplemente un artista talentoso. Estaba a punto de convertirse en un fenómeno global sin precedentes. El álbum Thriller estaba terminado y nadie, ni siquiera él mismo, alcanzaba a imaginar el impacto cultural que tendría en el mundo. Mientras el público comenzaba a ver al Michael Jackson seguro, elegante y dominante sobre el escenario, en su interior seguía existiendo una verdad que nunca se había atrevido a expresar abiertamente. Durante años había contenido sus emociones, protegiendo una conexión que sabía frágil y compleja. Pero algo cambió ese mismo año, en un contexto que nadie esperaba.
Durante una entrevista con la revista Ebony, el periodista decidió apartarse del guión habitual. En lugar de preguntarle por ventas, giras o récords, lanzó una pregunta aparentemente simple. ¿Quién es la mujer ideal para ti? Michael no dudó, no desvió la mirada ni buscó una respuesta diplomática. Con total claridad respondió que era Diana Ross y que la amaba. El ambiente se congeló. El periodista pensó que se trataba de una broma. Pero Michael no sonrió. Hablaba en serio. Añadió que, si pudiera casarse con alguien en el mundo, sería con ella. En ese momento, Michael tenía 24 años. Diana Ross tenía 38. Era madre y se había divorciado 2 veces. La diferencia de edad y el peso emocional de la declaración sacudieron a la industria. Para muchos, fue una revelación incómoda, difícil de clasificar y aún más difícil de ignorar. La noticia se propagó con rapidez. Algunos medios interpretaron sus palabras como una admiración juvenil, otros sugirieron que se trataba de una estrategia publicitaria cuidadosamente calculada. Pero quienes conocían a Michael sabían que esa explicación no encajaba con su carácter. Michael Jackson era notoriamente reservado con sus emociones. Rara vez hablaba de su vida personal y evitaba cualquier exposición innecesaria de sus sentimientos. Una confesión tan directa solo podía significar una cosa: sus sentimientos eran profundos, antiguos y auténticos. Diana Ross, fiel a su costumbre, guardó silencio, no confirmó la declaración, pero tampoco la negó, no emitió comunicados ni hizo declaraciones públicas. Curiosamente, la prensa tampoco la presionó con insistencia, como si existiera un acuerdo tácito de que ese vínculo no debía ser forzado a la luz. Detrás de los focos, las versiones comenzaron a multiplicarse. Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael, confirmó finalmente lo que muchos sospechaban. Según él, Michael había amado a Diana Ross durante años y en su entorno más cercano la consideraba su novia. También reveló que Michael sentía celos cada vez que ella aparecía junto a otro hombre, sin intentar ocultarlo dentro de la familia. Ese mismo año, la vida personal de Diana tomó un rumbo definitivo. En 1985 anunció su compromiso con el empresario noruego Arne Naas Jr. La boda se celebró en Suiza, en una ceremonia íntima, lejos del espectáculo y de las cámaras. Michael Jackson no fue invitado, no asistió a la boda, no envió regalos y no hizo llegar ningún mensaje de felicitación. Cuando le preguntaron por su ausencia, respondió con una franqueza que dejó a muchos sin palabras. Dijo que estaba celoso porque siempre había amado a Diana Ross y siempre la amaría. Tras ese acontecimiento, algo se quebró en él. Durante semanas se retiró de la vida pública. Canceló entrevistas, pospuso sesiones en el estudio y evitó apariciones públicas. Para alguien que vivía permanentemente bajo los reflectores, ese silencio resultó inquietante. Sus seres queridos notaron un cambio profundo. El perfeccionista incansable se volvió introspectivo, casi inaccesible. El mundo seguía viendo al artista más exitoso del planeta. Pero detrás del escenario había un hombre joven enfrentándose al dolor silencioso de un amor que nunca podría concretarse. No hubo escándalos ni reproches públicos, no hubo enfrentamientos ni acusaciones, solo la aceptación dolorosa de una realidad inamovible. La mujer que había marcado su vida había elegido otro camino. Nadie culpó a Diana Ross. Ella tenía derecho a rehacer su vida, a casarse y a elegir su futuro. El sufrimiento de Michael no provenía de la pérdida, sino de la certeza de que seguía amándola, aún sabiendo que nunca sería suya. A partir de ese momento, Michael Jackson dejó de hablar de amor en público. Nunca volvió a mencionar a Diana Ross en entrevistas, ni siquiera como amiga o colega. Sin embargo, quienes estaban cerca de él sabían que, en sus momentos de mayor vulnerabilidad,
Ella seguía ocupando un lugar central en sus pensamientos. Esa emoción contenida no desapareció. Simplemente cambió de forma, y encontró en la música el único espacio donde podía existir sin restricciones. La música se convirtió en el único territorio donde Michael Jackson podía expresar aquello que no se atrevía a decir en voz alta. Después de su silencio público, cada canción comenzó a cargar con emociones que ya no podían ser compartidas de otra manera. Fue así como su vida sentimental, cuidadosamente protegida, empezó a filtrarse en su obra de forma sutil y codificada. En 1987, Michael lanzó el álbum Bad. Entre sus canciones destacaba una que capturó inmediatamente la atención del público por su tono provocador y su intensidad emocional. Dirty Diana hablaba de una mujer seductora, dominante y peligrosa, alguien que se movía en las sombras del mundo del espectáculo. Michael explicó públicamente que la canción no estaba dedicada a una persona real. Dijo que representaba a las mujeres que se aprovechaban de las celebridades. Una figura simbólica y ficticia. Sin embargo, para quienes habían seguido su trayectoria desde el inicio, ciertos detalles resultaban difíciles de ignorar. El momento del lanzamiento no pasó desapercibido. Los derechos de autor de Dirty Diana fueron registrados el mismo día de la boda de Diana Ross con Arne Nash Jr. Para muchos de sus allegados, especialmente para su hermano Jermaine, aquella coincidencia era demasiado precisa como para ser accidental. La canción no transmitía odio. No había reproches directos ni acusaciones. Lo que se percibía era una tensión contenida. Una mezcla de deseo frustrado y pérdida emocional. No era ira dirigida hacia Diana, sino la expresión de un dolor que Michael no podía verbalizar de otra manera. Años más tarde, en 1991, el tono cambió por completo. Michael lanzó Remember the Time, una canción suave, nostálgica y profundamente emotiva. Si Dirty Diana ardía con intensidad, Remember the Time se deslizaba con ternura y melancolía. Esta vez, Michael no negó las interpretaciones. Personas cercanas a él y varios colaboradores confirmaron que la canción era un homenaje discreto a un amor que nunca pudo ser vivido plenamente. Un recuerdo que, aunque imposible de revivir, seguía ocupando un lugar importante en su interior. El videoclip reforzó esa lectura. Michael interpretaba a un hombre que intentaba conquistar a una reina poderosa y distante en un antiguo palacio egipcio. La mujer no tenía nombre, pero para quienes conocían la historia personal de Michael, la inspiración era evidente. Jermaine Jackson declaró públicamente que su hermano había escrito la canción pensando en Diana Ross. La letra no contenía amargura. No exigía explicaciones ni buscaba respuestas. Solo formulaba una pregunta sencilla. ¿Te acuerdas? No esperaba respuesta alguna. El simple acto de preguntar era suficiente. Estas dos canciones reflejaban emociones opuestas nacidas de la misma fuente. Una expresaba tensión y deseo reprimido. La otra, nostalgia y aceptación. Ambas apuntaban a una misma figura que había marcado su vida de forma irreversible. En esta etapa, Michael comprendió que la música era el único lenguaje que podía usar sin restricciones. Nunca volvió a declarar su amor públicamente ni a mencionar su relación en entrevistas. Sin embargo, cada nota y cada palabra estaban impregnadas de una emoción que no podía vivir a plena luz del día. Para cualquiera que haya amado a alguien desde la distancia, alguien que nunca pudo tener, la música se convierte en refugio. Para Michael Jackson, fue también una despedida silenciosa, una forma de conservar aquello que no pudo existir en el mundo real, pero que permanecía intacto en su interior. Sin embargo, aún quedaba una decisión por tomar, una decisión que no se expresaría en canciones ni en declaraciones públicas, sino en un documento legal que revelaría, años más tarde, la profundidad de un vínculo que jamás se rompió del todo.
En 2002, Michael Jackson realizó una actualización clave de su testamento. No se trataba solo de un documento legal sobre bienes y herencias, sino de una declaración silenciosa de confianza y lealtad. Cuando el contenido salió a la luz, el mundo descubrió un detalle que pocos esperaban. En el apartado dedicado a la tutela de sus hijos, Michael estableció una condición clara. Si su madre, Katherine Jackson, no podía hacerse cargo de ellos, la persona designada como tutora legal no era un hermano, ni un amigo cercano, ni Debbie Rowe, madre de 2 de sus hijos. Era Diana Ross. Para quienes entendían verdaderamente a Michael, aquella decisión no resultó sorprendente. Durante años, Diana había demostrado una lealtad inquebrantable. Nunca habló públicamente de su relación, nunca filtró detalles íntimos, nunca utilizó el nombre de Michael para alimentar titulares o fortalecer su imagen. Michael confiaba en ella no solo para proteger a sus hijos, sino para preservar los valores que él consideraba esenciales. Confiaba en su discreción, en su fortaleza y en su capacidad para mantener a salvo aquello que más amaba. Esa elección decía más que cualquier declaración pública. Cuando Michael Jackson falleció en 2009, el mundo entero quedó paralizado. Millones de personas lloraron al artista. Pero Diana Ross reaccionó de una manera que reflejaba exactamente el vínculo que habían compartido. Emitió un breve comunicado en el que expresó su dolor y su conmoción. Dijo que no podía dejar de llorar, que la noticia era demasiado repentina y devastadora, y que su corazón sufría por los hijos y la familia de Michael. No apareció en televisión, no concedió entrevistas, no asistió al funeral. Su ausencia fue interpretada por muchos como frialdad, pero para quienes conocían su carácter, era una muestra de respeto. Diana nunca convirtió el dolor en espectáculo. Nunca lo hizo en vida de Michael y tampoco después de su muerte. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir detalles que reforzaban esa idea. Antiguos empleados del rancho de Neverland hablaron de una pequeña habitación apartada del resto de la propiedad. Un espacio discreto, sin señalización, donde Michael guardaba fotografías de Diana Ross. Algunos la llamaban la Sala Diana. No era un santuario ni un lugar ceremonial. Era un rincón íntimo donde Michael conservaba un fragmento de la vida que nunca pudo vivir plenamente. Un recuerdo silencioso, protegido del mundo exterior. Mientras tanto, Diana Ross continuó llevando una vida discreta. Rara vez hablaba con la prensa y evitaba cualquier referencia directa a su relación con Michael Jackson. Durante décadas, mantuvo ese silencio sin fisuras, incluso cuando las especulaciones seguían apareciendo una y otra vez. Hasta que, ya entrada en sus 80, ocurrió algo distinto. No fue una entrevista televisiva ni un titular sensacionalista. Fue una conversación privada, familiar, lejos de los focos. En ese contexto íntimo, Diana Ross decidió finalmente decir una verdad que había guardado durante más de 50 años. Sus palabras fueron simples, directas y desarmantes. Dijo que Michael la había amado, que la había amado de una manera difícil de nombrar. No hubo dramatismo ni lágrimas, solo una honestidad serena. Explicó que sentía una inmensa ternura por él, un afecto profundo y sincero, pero también reconoció que no podía corresponder a ese amor en la misma medida. Sabía que hacerlo habría alterado el delicado equilibrio que los unía y que, lejos de protegerlo, podría haberlo herido. Dijo que Michael le ofreció un tipo de amor que no estaba segura de poder sostener. Y precisamente por entender cuánto significaba ese amor para él, eligió mantener la distancia, no por indiferencia, sino por cuidado. Esa confesión, breve pero contundente, cerraba un círculo que había permanecido abierto durante toda una vida. Confirmaba que el sentimiento de Michael había sido real, profundo,
Y que, aunque nunca se transformó en una relación oficial, nunca dejó de existir. Aún así, quedaba una mirada hacia atrás que permitiera comprender por qué esta historia no fue un romance convencional, sino algo mucho más complejo y duradero. Cuando se observa esta historia en su totalidad, desde aquel primer encuentro en 1969 hasta la confesión silenciosa de Diana Ross décadas después, todo adquiere una coherencia imposible de ignorar. No fue un romance tradicional. No siguió las reglas esperadas ni se desarrolló bajo la mirada pública. Fue un vínculo construido en el tiempo, alimentado por la admiración, la protección, la distancia y una profunda carga emocional. Michael Jackson no amó a Diana Ross de una forma convencional. La amó desde la admiración, desde la idealización y desde una necesidad emocional que se formó cuando aún era un niño. Para él, Diana representaba seguridad, guía y un modelo de vida al que aspirar. Con el paso de los años, ese sentimiento evolucionó, pero nunca perdió su raíz original. Diana Ross, por su parte, comprendió ese amor con una lucidez que solo da la experiencia. Entendió su intensidad y también sus límites. Sabía que corresponder plenamente ese sentimiento habría alterado un equilibrio delicado, no solo entre ellos, sino en la vida emocional de Michael. Eligió protegerlo incluso cuando eso implicaba mantenerse al margen. No hubo traiciones públicas, ni reproches, ni intentos de capitalizar esa historia. Ambos guardaron silencio durante décadas, no por falta de verdad, sino por respeto mutuo. En una industria acostumbrada a explotar cada detalle íntimo, ese silencio fue una elección poderosa. Las canciones, el testamento, la habitación en Neverland y la confesión final de Diana no son piezas aisladas. Son fragmentos de una misma narrativa emocional. Una historia de amor que nunca necesitó ser oficial para ser real. Una conexión que no se rompió con el paso del tiempo ni con la muerte. Michael Jackson encontró en la música el único espacio donde podía expresar lo que no podía vivir abiertamente. Diana Ross encontró en el silencio la forma más honesta de cuidar aquello que compartieron. Entre ambos no hubo un final dramático, sino una aceptación serena de lo que fue y de lo que nunca pudo ser. Tal vez por eso esta historia sigue resonando, porque no habla de escándalos ni de romances imposibles, sino de emociones humanas profundas, complejas y contradictorias. De un amor que existió en los márgenes, lejos de los focos, pero que dejó una huella imborrable en la vida de dos leyendas. La pregunta ya no es si Michael Jackson amó a Diana Ross. Eso quedó claro. La verdadera pregunta es cuántas historias como esta existen en silencio, ocultas detrás de la fama, esperando ser comprendidas algún día.